Hola, bienvenido al canal en español de la comunidad católica Shalom. Me llamo Rafaela, soy misionera de la comunidad y vivo en Granada, España. Esta semana queremos ofrecerte un pequeño curso que se llama Cómo transformar el dolor en amor. Este pequeño curso está basado en el libro Cómo transformar el dolor en amor de la cofundadora de la comunidad, Emir Nogueira. Bueno, y alguien puede preguntarse, ¿es eso posible? ¿Transformar el dolor en amor? Sí, absolutamente posible. Mucha gente ya lo hizo y muchos están actualmente trabajando en ello. Trabajando en ello, ¿cómo así? En la oración. Si hay un camino para poder transformar el dolor en amor, es a través de la unión con Dios. Solo a través de esa unión es posible hacer eso. Por eso te invito a que tomes nota de lo que haga falta, pero después que lleves todo ese material para tu oración, para tu diálogo personal con Dios, suplicando el Espíritu Santo, utilizándote de la palabra, de las Sagradas Escrituras, para poder lanzarte en esa bella aventura de transformar tu dolor en amor. ¿Estás dispuesto? ¿Estás con el corazón dispuesto a caminar hacia tu interior, a hacer ese camino con Dios? Pues venga, vamos allá. Primero, ¿por qué sufrimos? Ante un sufrimiento, una persona puede reaccionar de diferentes maneras. Una, fingir que no está sufriendo. No, eso no pasa conmigo. Dos, no sentir el sufrimiento. Soy fuerte, no siento el sufrimiento, nada me duele. 3. Sentir demasiado el sufrimiento. 4. Echar la culpa del sufrimiento a los demás. Pero ojo, una cosa es el sufrimiento, otra cosa es el dolor que el sufrimiento causa. Entonces, lo primero es aprender a lidiar con ese dolor que es consecuencia del sufrimiento. Enseguida, cómo lidiar con el sufrimiento, ¿vale? Entonces, sufrimos clara y objetivamente, sufrimos por causa del pecado original. El primer hombre y la primera mujer, nuestros primeros padres, a quien llamamos Adán y Eva, pecaron. Cometieron el pecado del orgullo y de la soberbia. Quisieron ser Dios. Sin Dios y alejándose de Dios. Entonces, desobedecieron a Dios y se alejaron de ellos. Por eso, de nuestros primeros padres, en consecuencia del pecado original, hemos heredado una inclinación al mal. La Iglesia llama esa inclinación al mal de concupiscencia. Hemos heredado de nuestros primeros padres la concupiscencia. Y además, hemos dejado de heredar los dones preternaturales, que son la impecabilidad, o sea, nuestros primeros padres antes del pecado original no pecaban, la inmortalidad, ellos no morían, la impasibilidad, ellos no sufrían, no sentían dolor, la integridad, ellos eran enteros, totalmente ordenados para amar a Dios y para hacer su voluntad sin ningún problema. Entonces, después del pecado original, ya no heredamos eso, ¿vale? Hemos sido privados de esa herencia. Sufrimos porque estamos susceptibles al ambiente físico, químico y biológico.
vamos a comprender que el pecado original generó un desequilibrio en toda la creación. Generó un desequilibrio en el hombre y en sus relaciones y en todo el ambiente. Entonces, sufrimos porque estamos susceptibles a los virus, a las bacterias, al clima, ¿verdad? Sufrimos porque otras personas pecadoras como nosotros nos hacen daño. Pero sufrimos especialmente porque nos alejamos de Dios. Es importante saber que todo sufrimiento viene de una pérdida, ¿vale? Es señal de que algo falta, de un vacío, de una frustración. Puede ser la pérdida de la salud, entonces sufro la enfermedad, la pérdida de un familiar o alguien querido, la pérdida del empleo, de dinero, la pérdida de vivienda, de la confianza en uno mismo, pero principalmente la pérdida de la gracia de Dios por el pecado. Sufrimos especialmente por eso. Y duele cuando sufrimos porque Dios no nos creó para sufrir. Dios nos creó para la inmortalidad, para la felicidad, para el amor. Entonces duele cuando sufrimos porque Dios no nos creó para eso. Dios no nos creó para el pecado. Dios no nos hizo para que sufriéramos. Bueno, entonces ya sabemos que el dolor es una consecuencia del sufrimiento. Pero ¿y por qué Dios no retiró el dolor del sufrimiento? Podría haberlo hecho, ¿verdad? Sí, podría haberlo hecho. Pero te daré 8 razones por qué no lo hizo y los efectos desastrosos que serían si sufriéramos sin dolor, ¿vale? Primero, sin sentir el dolor, la persona no haría nada para librarse del sufrimiento. Tendrías ahí un león agarrado a tu pierna, quitándote pedazos, y no harías nada porque no sentirías el dolor. Entonces él te quitaría la pierna, el brazo, te mataría, ¿verdad? El dolor nos señala peligro, peligro, nos indica la necesidad de mudar la situación. Segunda razón, sin el dolor no hay manera más excelente y sublime de amar, el dar la vida. Porque amar de verdad es darlo todo, es dar la vida por el otro como hizo Jesús. Es experimentar algo que la espiritualidad llama de pérdida fecunda, motivada por el amor. El sentido de perder la vida, de donar, de dar la vida, es el amor. Entonces, esa pérdida fecunda da muchos frutos. Es una pérdida con sentido, ¿vale? Entonces, es una manera excelente y sublime de amar, dar la vida hasta que duela, ¿ok? Tercera razón, sin el dolor no habría duelo ni sanación. Es muy importante que vivamos el duelo, que pasemos por él, pero pasemos viviéndolo, sintiéndolo de manera adecuada, ¿vale? Vivir adecuadamente el dolor trae la sanación de la pérdida causada, sana el corazón y nos ayuda a solucionar el problema en nuestro interior sin pretender ignorar el dolor. Entonces, vivir bien el duelo, adecuadamente ese dolor, sana la pérdida, el dolor que la pérdida de esa persona nos causó. Cuarta razón, sin el dolor nos sentiríamos omnipotentes, sin límites, cuando en realidad somos limitados. El dolor es como un freno. Nos indica que no somos autosuficientes,
nos indica que pecamos, nos indica que podemos morir. Sin el dolor nos aventuraríamos y quizás haríamos las tonterías más locas con el riesgo de perder la vida, de matar a alguien, en fin, ¿no? Entonces, sin ese dolor nos sentiríamos omnipotentes, todo lo puedo, ¿no? Quinta razón, sin el dolor seríamos incapaces de ser agradecidos. Cuando somos agradecidos, cuando estamos gratos a alguien, cuando esa persona nos da algo que nos falta. Si nos sintiéramos el dolor de la pérdida, de la necesidad, no seríamos agradecidos. Sexta razón, sin el dolor no seríamos capaces de arrepentirnos con contrición. Atención, la contrición consiste en arrepentimiento más dolor más vergüenza del pecado. Eso nos indica el Papa Francisco. Sin ese dolor de haber pecado, el arrepentimiento, vale, me arrepentiría, pero sin el dolor muy fácilmente volvería a cometer el mismo pecado. Muy fácilmente. Entonces, nuestro arrepentimiento debe de venir acompañado de ese dolor que nos lleva a una contrición perfecta. Séptima razón. Sin el dolor no sentiríamos necesidad de la salvación. Sin experimentar el dolor de haber pecado, no sentiríamos esa necesidad de salvarnos, no sentiríamos la necesidad de cambiar de vida, de mudar de situación. Y octava razón, el dolor es excelente oportunidad para nuestra madurez. El dolor vivido adecuadamente nos hace crecer. Tú mismo a lo mejor has experimentado alguna vez que después de haber pasado por un dolor, has crecido en algo, has madurado. Entonces, estas son las 8 razones por las cuales Dios nos retiró el dolor del sufrimiento. ¿Ok? Y ahora, ante ese tema del sufrimiento y del dolor, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro pronóstico? ¿Vencedores o derrotados? Ya sé, independiente de la edad que tengas, que has vencido un sufrimiento o un dolor, por lo menos una vez en tu vida. En el día de tu nacimiento. En el momento de tu nacimiento, no solo tu madre sintió y venció el dolor del parto, tú también, porque nacer duele, ¿no? Aquel canal estrecho, o sea como sea que hayas nacido, ¿no? El dolor del nacimiento ocurre y tú has pasado por ello y lo has vencido. Y ahora vamos a ver cómo la gracia de Dios nos hace vencedores. Primero, el sufrimiento no es más grande que nosotros. El sufrimiento no es mayor que tú. Y no lo es porque Jesús lo venció. El sufrimiento no es más grande que tú porque Jesús venció la muerte, resucitó y vivirá para siempre. Y en Él, nosotros vamos a vencer la muerte, a resucitar y a vivir para siempre. Porque Jesús hizo una creación nueva que ya no morirá para siempre. Entonces, en Él vencemos al enemigo. En Jesús vencemos el pecado. En Jesús vencemos la muerte. Y pasando por la muerte, resucitaremos en el último día. Entonces, Dios no creó el sufrimiento ni el dolor. Como he dicho antes, Dios nos creó para la inmortalidad, para la felicidad. Nada malo puede venir de Dios. Todo lo que Dios crea y hace es bueno, es un bien. Y Él te creó para esa felicidad, para el amor, para la vida eterna. Y ya que Dios no hace nada malo, y ya que de Él no puede venir nada malo, no es verdad
que el sufrimiento y el dolor son un castigo de Dios, como mucha gente lo piensa. Dios no hace nada malo. El sufrimiento y el dolor no es un castigo de Dios. Son consecuencia de nuestra maldad, de nuestro pecado. ¿Os recordáis? Después del pecado original, la muerte entró en el mundo. El sufrimiento surgió. Entonces, el sufrimiento y el dolor son consecuencias de nuestras actitudes, de nuestra resistencia en persistir en el mal, en persistir en el pecado, en resistir a la gracia de Dios. Son consecuencias de nuestros errores. ¿Vale? Y aquí podemos traer algo de maravilloso que solo Dios puede hacer. Es que, aunque vivamos el sufrimiento y el dolor en consecuencia de nuestro pecado, de nuestras maldades, Dios y solo Él puede sacar un bien más grande de todo eso. En la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, verás lo que Dios dice, lo que San Pablo dice, que Dios se aprovecha de las malas situaciones para sacar un bien mayor a aquellos que confían y le aman y le temen, ¿vale? Y Dios permite el sufrimiento. Dios permite el sufrimiento porque nos ama y porque respeta nuestra libertad. Él permite el sufrimiento, que como he dicho es consecuencia de nuestras actitudes, por amor a nosotros, por respeto a nuestra libertad. Y hay momentos en los cuales vivimos sufrimientos intensos, que pueden ser tiempos de prueba o de tentación. Y cuanto más fiel a Dios permanecemos en la prueba, más santos saldremos, más fuertes, más unidos a Dios, más fuertes contra el enemigo, más santos, más amantes de Dios. El momento de la prueba es el momento de la lucha personal que Dios te permite tener contando con su gracia. Tu lucha personal contra el mal y que la gracia de Dios te dará todo lo necesario para que elijas el bien y para que salgas vencedor de esta prueba, vencedor sobre el sufrimiento, vencedor sobre el dolor, vencedor de esa lucha, porque Jesús venció, unido a la victoria de Jesús. Mañana proseguiremos nuestro curso, ¿vale? Volviendo un poco nuestra mirada a Jesús. Te dejo abajo un enlace con una canción al Espíritu Santo que podrás utilizar para tu momento de oración personal, donde vayas a profundizar ese tema que hemos visto hoy. Y nos vemos mañana. Shalom.